Imagina que vas en un autobús lleno, con la lluvia golpeando los vidrios como dedos impacientes, las luces de la ciudad derritiéndose en charcos dorados y el aire mezclando perfume caro con sudor y metal mojado. La gente apretada mira el celular, finge no ver al que sufre, y de pronto un grito corta el murmullo como una navaja. «¡Levántate! Este asiento es mío». Quien lo dice es Mateo, un joven de unos 19 años, piel clara, cabello negro recortado con líneas perfectas en los costados, cejas marcadas, una cadena brillante sobre una sudadera negra de marca y tenis impecables que no han tocado nunca el barro, postura de dueño del mundo, sonrisa torcida de quien está acostumbrado a que le hagan espacio. A su lado, dos amigos se ríen bajito, grabando con el celular, esperando el show, y en la otra mano Mateo sostiene un vaso con café que huele a canela, como si hasta su capricho tuviera aroma. Frente a él está sentado un anciano de unos 70, piel morena curtida por el sol, barba blanca como ceniza, manos grandes con grietas de trabajo, uñas limpias pero gastadas, ropa sencilla cubierta por un abrigo viejo empapado y un bastón de madera apoyado entre sus rodillas. El anciano respira lento, como si cada inhalación le costara un pequeño mundo, y aún así sostiene una calma que no encaja con el caos del bus, una calma que no pide permiso. Mateo lo mira de arriba abajo con desprecio, como si el abrigo mojado fuera una ofensa personal, y repite más fuerte, para que todo el vagón sea testigo: «Te dije que te levantes, viejo. No me hagas perder el tiempo». Una señora con bolso de oficina aprieta los labios y mira hacia la ventana. Un hombre con audífonos sube el volumen. Un adolescente se encoge y el chofer ni siquiera voltea, porque en esta ciudad la injusticia viaja como pasajera habitual. El anciano alza la mirada despacio, ojos profundos, oscuros, con una tristeza serena que no acusa pero sí entiende, y dice con voz suave, casi un susurro que aún así se escucha claro, entre el motor y la lluvia: «Hijo, mis piernas están cansadas. ¿Puedes esperar un momento?» Esa palabra, hijo, le cae a Mateo como una provocación y sus amigos celebran con risitas, uno murmurando: «Ya lo domaste, bro, dale», mientras el otro enfoca mejor buscando likes. Mateo se inclina, su perfume invade el espacio del anciano como una bandera y contesta: «No soy tu hijo, y no me importa si estás cansado. Yo pago, yo mando». Un bebé llora al fondo, como si el ambiente se hubiera enfriado de golpe, y una muchacha con uniforme escolar aprieta su mochila contra el pecho, mirando al anciano con miedo y compasión al mismo tiempo. El anciano no discute, no suplica, solo baja la vista un instante como quien guarda una oración en el bolsillo, y entonces Mateo hace lo que todos esperaban y nadie quería ver. Toma el bastón con dos dedos, lo aparta como si fuera basura y con un empujón seco en el hombro obliga al anciano a levantarse. No es una caída violenta, pero sí una humillación completa. El anciano tambalea, su rodilla tiembla, una gota de agua le cae del abrigo a la punta de la nariz, y el bus entero se queda en ese silencio vergonzoso, donde se escucha hasta el chisporroteo de un cable. «Eso, ¿ves qué fácil?», se burla Mateo, dejándose caer en el asiento como un rey en trono prestado, estirando las piernas y mirando alrededor como diciendo: «¿Quién sigue?». El anciano se sostiene del tubo con una mano firme, y por un segundo parece que el tiempo se estira. Afuera, un relámpago ilumina los rostros. Dentro, una anciana en la última fila hace la señal de la cruz con dedos temblorosos, y el muchacho que grababa traga saliva, porque algo en el aire cambió, como si el bus hubiera entrado a otro lugar sin moverse. El anciano, todavía de pie, se gira apenas hacia Mateo, y su abrigo viejo se abre por el movimiento, dejando ver debajo una túnica clara, limpia como amanecer, y un manto rojo que cae sobre su hombro con una dignidad imposible de explicar en un transporte público. Nadie entiende por qué esa tela no está mojada. Nadie entiende por qué el ruido del motor parece apagarse por un latido, y entonces el anciano levanta de nuevo la mirada y la luz del interior le dibuja el rostro con una paz que da miedo. Mateo suelta una risa nerviosa para disimular, pero se le quiebra en la garganta cuando escucha al anciano decir, sin elevar el tono, como si hablara directo a su corazón: «Ese asiento no es tuyo». Y justo cuando Mateo va a responder con otra ofensa, el relámpago vuelve a estallar, y por un instante
Los ojos del anciano parecen contener toda la misericordia del mundo, haciendo que hasta el que grababa baje el celular sin saber por qué. Si alguna vez viste a alguien ser humillado en público y te quedaste callado, deja un comentario con la palabra presente, porque lo que pasó después en ese autobús cambió la vida de todos, empezando por Mateo, que se quedó congelado al ver cómo el anciano acomodaba el manto rojo sobre su hombro y sin prisa daba un paso hacia él. Mateo se quedó clavado al asiento, como si el respaldo de plástico se hubiera vuelto hielo, y aún así intentó recuperar su máscara de seguridad con una carcajada corta. ¿Qué? ¿Ahora vienes disfrazado para dar lástima? Pero la voz le salió más delgada de lo que quiso. El anciano, esa presencia de túnica clara y manto rojo, sereno como si la tormenta fuera solo un rumor, avanzó un paso, y el pasillo del autobús pareció ensancharse alrededor de él, como si el aire mismo le abriera camino. La chica del uniforme apretó los dedos contra el metal. La señora del bolso dejó de fingir y por primera vez lo miró de frente. Y el amigo que grababa, con la mano temblorosa, susurró: «Bro, esto se ve raro». Pero Mateo lo calló con un gesto brusco, tratando de seguir siendo el líder de la escena. Jesús, porque en ese instante nadie supo explicarlo con lógica, pero el nombre llegó a la mente como una verdad vieja, se detuvo junto al asiento, no invadiendo, no amenazando, solo estando, y esa quietud hizo que el ruido del motor se sintiera lejano, como si el autobús viajara dentro de una burbuja. Mateo tragó saliva y, como quien busca apoyo en el público, miró alrededor esperando risas, aprobación, complicidad, pero encontró ojos bajos, rostros tensos y una vergüenza colectiva que olía más fuerte que el café. «Mira, viejo, señor, lo que sea, yo tuve un día pesado», improvisó, elevando el mentón, «y no voy a estar de pie porque tú quieras hacerte el santo». Jesús inclinó apenas la cabeza, y su mirada fue como un espejo limpio donde Mateo se vio sin filtros. La cadena brillante, la ropa cara, la arrogancia pegada a la piel, y por debajo, un cansancio raro, un vacío que ni él sabía nombrar. «Hay cansancios que no se curan sentándose», dijo Jesús con voz baja, y cada palabra cayó como gota exacta. «Y hay asientos que se toman con amor, no con fuerza». Uno de los amigos soltó una risa forzada. «Qué poeta el abuelo», pero se le apagó al instante, porque al decirlo, sintió que era él, que estaba siendo observado. Mateo apretó el vaso de café, el cartón crujió, y un poco del líquido se derramó sobre su mano. Estaba caliente. Debería haberlo hecho soltar un insulto, pero lo único que hizo fue mirarse la palma, como si no entendiera por qué ahora le temblaba. «¿Qué quieres? ¿Que me levante y ya?» «Eso es», soltó, con la voz subiendo para volver al control. Jesús no se movió, solo señaló con una suavidad que dolía. El bastón, tirado a un lado, golpeando el suelo con el vaivén del ambús. «Primero devuelve lo que apartaste», pidió. Y la petición no sonó a orden, sino a oportunidad. Mateo miró el bastón como si fuera poca cosa, pero al inclinarse para tomarlo, le pesó más de lo normal, como si cargara años de trabajo, de caminos largos, de rodillas gastadas, y al levantarlo le vino un olor a madera húmeda, a tierra, a vida real. Lo extendió hacia Jesús, casi con fastidio, pero cuando sus dedos rozaron los dedos del anciano, sintió un frío suave que no era de lluvia. Era como tocar agua limpia, y un recuerdo que no era suyo le cruzó la mente. Un niño llorando solo, una casa pequeña, una madre diciendo: «Algún día vas a entender». Mateo sacudió la cabeza furioso. «Ya está, toma tu bastón, y ya», y quiso reírse de sí mismo por haberse puesto raro. Jesús tomó el bastón, y sin mirarlo como trofeo ni como derrota, lo sostuvo con respeto, como si fuera una historia. Entonces, sin levantar la voz, hizo una pregunta que atravesó el autobús entero. «¿Por qué te dolió que te llamara hijo?» El silencio se volvió espeso. El chofer por fin miró por el espejo, y uno de los pasajeros, un hombre de unos 40 con camisa manchada de pintura, murmuró casi sin querer: «Uy». Mateo abrió la boca para contestar con sarcasmo, pero no encontró chiste, solo una punzada. «No me dolió», mintió, y le salió peor que una confesión. Jesús no lo acusó, solo esperó,
y esa espera fue más incómoda que cualquier regaño. El autobús frenó de golpe en un semáforo, las personas se balancearon, y Mateo por reflejo agarró el tubo. Al alzar la vista, vio a una viejita en la parte de atrás con ojos húmedos y una sonrisa pequeña, como si reconociera algo sagrado. A veces el orgullo grita para que nadie escuche el miedo, dijo Jesús, todavía con esa calma firme. Pero tu miedo no es mi enemigo. Mateo apretó la mandíbula y quiso responder, ¿qué sabes tú de mí? Pero justo en ese segundo, el celular del amigo que grababa vibró y la pantalla se iluminó. El video que acababa de subir empezó a recibir comentarios en tiempo real, y el primero que apareció con letras grandes fue una frase que lo dejó helado. No se burlen del Señor, Él es Jesús. El amigo palideció, levantó la mirada hacia Mateo y susurró, «Bro, la gente está escribiendo eso. ¿Cómo saben?» Y Mateo, con el corazón golpeándole el pecho, levantó los ojos hacia el anciano de túnica clara y manto rojo, sintiendo por primera vez que el problema ya no era un asiento, sino algo mucho más grande que estaba a punto de revelar su verdad. Mateo quiso burlarse del comentario que brillaba en la pantalla, pero la risa no le salió. El autobús avanzó con un gemido metálico, y las gotas de lluvia corrían por la ventana, como si alguien estuviera llorando por fuera, mientras adentro todos contenían el aliento. «Eso lo escriben por el filtro, por el drama», dijo Mateo, más para convencerse que para convencer a nadie, y le arrebató el celular al amigo con un manotazo, leyendo rápido otros mensajes que aparecían uno tras otro. «Respeta, devuélvele el asiento. No juegues con eso. Si es Jesús te va a cambiar». Y esa última frase le quemó por dentro como si lo conocieran. Levantó la vista y vio a Jesús de pie, sin espectáculo, sin pose, solo sosteniendo el bastón con dignidad, como quien sostiene una verdad que no necesita gritar. «¿Te estás riendo de mí o de ti?», preguntó Jesús con la misma suavidad. Y Mateo sintió que la pregunta le jalaba recuerdos que había enterrado debajo de ropa cara, y frases de macho, su papá, diciéndole no seas débil. El día que su mamá se fue con una bolsa y no miró atrás, la primera vez que él aprendió que humillar a otros era una forma barata de sentirse grande. Se acomodó en el asiento como si pudiera esconderse en su propia postura y soltó, «Mira, señor, yo no te debo nada. Si quieres asiento, pide como todos». La señora del bolso de oficina, que antes no había dicho una palabra, se oyó por fin, con la voz quebrada por la culpa. Él pidió, y al decirlo, se le llenaron los ojos de lágrimas, como si acabara de descubrir que también tenía voz. Mateo la fulminó con la mirada, pero ella no retrocedió. Y eso lo enfureció más, porque estaba acostumbrado a que el mundo se hiciera pequeño cuando él se agrandaba. Jesús miró a la mujer con gratitud silenciosa, y luego volvió a Mateo, no como juez, sino como alguien que todavía cree en ti aunque tú no. «No vine por un asiento», dijo, y ese «vine» sonó a destino. «Vine por tu corazón cansado». La frase hizo que uno de los amigos chistara, «Qué intenso, bro. Vámonos en la próxima parada». Y el otro, más pálido, murmuró, Yo ya no quiero estar grabando». Mateo les lanzó una mirada de amenaza, pero incluso su amenaza se sentía hueca frente a esa calma. El chofer detuvo el autobús en una parada. Las puertas se abrieron con un suspiro. Entró aire frío y olor a calle mojada, y dos personas subieron, una enfermera de unos 30 con uniforme azul y ojeras profundas, y un señor robusto con gorra, ambos empapados. La enfermera miró la escena, vio el bastón en manos de Jesús, vio a Mateo sentado con gesto duro, y sin decir palabra, ofreció su propio asiento a una señora embarazada que venía detrás. Ese acto simple, tan normal, hizo que Mateo se sintiera más expuesto, como si todo el autobús estuviera mostrando lo que él se negaba a hacer. «¿Ves? Ella sí sabe cómo funciona», soltó Mateo señalando a la enfermera. «No viene a dar sermones». Jesús respondió sin perder la serenidad. «Ella no sabe que te está enseñando, y tú no sabes que estás aprendiendo». Mateo apretó los dientes, y el café derramado le dejó la mano pegajosa, un detalle mínimo que de pronto le pareció símbolo de su propia suciedad interior. «¿Y qué se supone que aprenda? ¿Que me humille delante de todos? ¿Eso te gusta?», escupió. Y la palabra humille rebotó en los vidrios. Jesús lo miró con una firmeza tierna,
como si pesara cada palabra para no romperlo. La humillación la hiciste tú, la humildad la eliges tú. Esa diferencia tan clara lo dejó sin respuesta un segundo, y ese segundo fue suficiente para que un niño de unos 8 años, con mochila mojada y cabello rizado pegado a la frente, tirara de la chaqueta de Mateo. «Señor, mi abuelito se cansa así», dijo el niño señalando las piernas con inocencia. «Cuando se cansa, yo le doy mi silla». Mateo lo miró, sorprendido por esa valentía pequeña, y en el reflejo de la ventana se vio como un extraño, un tipo grande intimidado por un niño. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?», se gruñó. Pero el niño no se movió, y eso lo desarmó un poco. Jesús sonrió apenas, no como premio, sino como luz, y puso una mano sobre el hombro del niño, mano tranquila, real. «Gracias por tu corazón», dijo Jesús, y el niño asintió como si entendiera algo profundo sin necesitar explicaciones. Mateo tragó saliva, y la rabia empezó a mezclarse con algo parecido a vergüenza, porque por primera vez no era el centro por miedo, sino por verdad. «Si de verdad eres ya sabes quién», se atrevió a decir Mateo bajando la voz como quien habla con un secreto. «Entonces dime por qué me pasa todo a mí». Al pronunciarlo, se odió por sonar vulnerable, pero ya era tarde. El autobús entero sintió el cambio, como cuando el cielo se abre después de la tormenta. Jesús se inclinó apenas, de modo que solo Mateo lo escuchara bien, aunque todos percibían la gravedad. «Porque te creíste solo, y el que se cree solo se vuelve cruel para no sentirse pequeño». Mateo sintió un golpe en el pecho, no físico, sino como si alguien le hubiera tocado la herida exacta. Quiso contestar con orgullo, pero una lágrima traicionera le picó en el ojo y la secó rápido, furioso, mirando a sus amigos para que no lo vieran. Entonces la enfermera, desde el fondo, dijo en voz alta con una autoridad cansada: «Joven, bájese si no va a respetar. Aquí ya hay suficiente dolor». Mateo se paró de golpe haciendo crujir el asiento, y el autobús pareció inclinarse con su movimiento. Jesús no retrocedió, solo levantó la mirada, y Mateo, frente a esa túnica clara y ese manto rojo, sintió que estaba a un paso de hacer lo peor, o de hacer lo correcto, y cuando abrió la boca para explotar, el chofer anunció por el altavoz, con voz ronca: «Próxima parada, Hospital Central». Y esa palabra, hospital, le clavó un recuerdo en la garganta, uno que no quería tener justo cuando Jesús pronunció sin alzar la voz: «Ahí está la persona a la que le prometiste que cambiarías». Mateo sintió que la palabra hospital le golpeaba la lengua como si la hubiera mordido, y el recuerdo que se le atoró en la garganta vino con olor a desinfectante y a sopa recalentada. Un pasillo blanco, luces frías y una cama donde un niño pequeño le apretaba la mano con dedos flaquitos. «Ahí está la persona a la que le prometiste que cambiarías», repitió Jesús, con la túnica clara intacta y el manto rojo cayendo como si no pesara, y Mateo, de pie en el pasillo del autobús, tragó duro, porque supo que no era un truco ni una frase bonita, era su propia promesa volviendo a cobrarle. «No, no sabes nada», intentó decir, pero la voz se le quebró, y uno de sus amigos, el que todavía quería hacerse el gracioso, soltó: «¿Qué promesa, bro? ¿Ahora tienes drama familiar?». Aunque ya no se reía igual, porque el ambiente del bus se había vuelto serio como una iglesia. Jesús inclinó apenas la mirada hacia Mateo y habló con una calma que no humillaba, pero sí desarmaba: «No vengo a señalarte frente a ellos, vengo a devolverte frente a ti». El autobús frenó otra vez, más suave, y el letrero luminoso afuera dejó ver la entrada del Hospital Central entre lluvia y neón, ambulancias estacionadas, gente corriendo con paraguas, el sonido de una sirena en la distancia como un lamento contenido. La enfermera del uniforme azul miró a Mateo con mezcla de cansancio y compasión, como si reconociera ese tipo de chico que aparece tarde cuando ya todo pesa. Y la señora del bolso apretó su cartera contra el pecho, murmurando: «Dios mío». Mateo se pasó la mano por el cabello, despeinándose por primera vez, y el gesto lo hizo verse menos perfecto y más humano. «¿De quién hablas?», preguntó al fin en voz baja, y su tono ya no era de rey, era de hijo asustado. Jesús no respondió con misterio, respondió con verdad: «Lucas». Ese nombre le pegó en el estómago como un puño sin violencia, solo con certeza, y la imagen
se encendió completa. Lucas, su hermanito de 10 años, piel morena clara, ojos grandes color miel, cabello castaño siempre revuelto, pijama azul con dibujos gastados, respirando con dificultad aquella noche en urgencias, aferrado a Mateo, como si Mateo fuera su última baranda. «No te vayas, Matt. Prométeme que vas a ser bueno», le había dicho con voz chiquita, y Mateo, con lágrimas escondidas para que nadie lo viera, le prometió, «Te lo juro», y después se fue al mundo a fingir que nada le importaba. El bus abrió las puertas con un soplido y entró aire helado, y Mateo se quedó inmóvil, como si la ciudad hubiera detenido el tiempo solo para mirarlo. «No está tan mal. Yo iba a ir mañana», mintió por costumbre, pero ni siquiera él se creyó, y Jesús, sin alzar el tono, contestó, «Mañana es la palabra favorita de quien no quiere cambiar hoy». Los amigos tiraron de su manga. «Bro, ya vámonos, esto ya se puso raro. La gente nos está mirando». Y Mateo miró alrededor, y por primera vez no vio enemigos ni espectadores. Vio personas cansadas que aún así esperaban que hiciera lo correcto. La chica del uniforme escolar susurró, «Bájate, por favor», como si también hablara por su propio abuelo. Mateo miró el asiento que había arrebatado, luego miró el pasillo, luego miró a Jesús, y en su cara se peleaban dos Mateos, el que manda y el que suplica. «Sí, bajo. ¿Vas a seguir ahí?», le preguntó a Jesús, casi como un niño que teme quedarse solo en la oscuridad. Jesús lo miró con esa firmeza tranquila que no vende humo. «Yo ya estoy. Tú decides si vuelves». Mateo soltó el vaso de café en el piso sin darse cuenta. El líquido se extendió como una mancha, y ese detalle lo hizo sentir ridículo por haber creído que controlar cosas pequeñas le arreglaba el corazón. «Muévanse», dijo a sus amigos, pero no con arrogancia, sino con urgencia, y dio un paso hacia la puerta. El amigo del celular lo siguió por instinto, pero al ver la entrada del hospital se detuvo, como si de pronto le diera miedo la realidad, y Mateo, sin voltear, murmuró, «Si quieres grabar algo, graba esto». Un hombre dejando de ser cobarde. Bajó del autobús y la lluvia le golpeó la cara como un bautismo frío, y cuando alzó la vista hacia la entrada, vio a un médico joven de unos 30, piel trigueña, cabello corto mojado por la prisa, bata blanca manchada de café, corriendo hacia él con los ojos abiertos de reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando. «¿Mateo Andrade?», preguntó el médico, y Mateo sintió que el corazón se le iba a salir, porque, detrás del médico, a través de las puertas de vidrio, alcanzó a ver una camilla avanzando rápido y una pequeña mano buscando el aire, justo cuando la voz del doctor bajó a un tono grave. «Necesitamos que entres ahora. Lucas preguntó por ti». Mateo Andrade sintió que el apellido sonaba como sentencia en la boca del médico, y por un instante el ruido de la lluvia se volvió un tambor en sus oídos. «¿Dónde está? ¿Qué le pasó?», preguntó, intentando que su voz no delatara el temblor, mientras el doctor lo tomaba del antebrazo con firmeza profesional, sin brusquedad, y lo guiaba a través de las puertas de vidrio que se abrieron con un silbido. Adentro, el hospital olía a alcohol y a cansancio, a café viejo y a esperanza apurada. Luces blancas que no dejan sombras donde esconderse, y el piso brillaba como si cada paso confesara algo. «Respira, Mateo. Necesito que me escuches», dijo el médico, caminando rápido junto a él. «Lucas ha estado estable, pero hoy tuvo una crisis, y lo que más pidió fue verte». La palabra crisis le apretó el pecho, y Mateo miró alrededor buscando aire, buscando una salida, como si salir del pasillo pudiera borrar años de promesas rotas. A un lado, una familia rezaba en susurros, al otro, una camilla. Pasó con prisa, sin detalles que el ojo quisiera recordar, solo el sonido de ruedas y voces tensas. Yo iba a venir, lo juro», murmuró Mateo, y su propia mentira le supo amarga. «No me lo jures a mí», respondió el doctor sin dureza, «júraselo a él, y cúmplelo». Al fondo, como si el hospital también tuviera su propio autobús de destino, Mateo vio una figura conocida detenerse cerca de recepción. La enfermera del uniforme azul, que había subido empapada, ahora con el cabello recogido, y una placa en el pecho, atendiendo a alguien con paciencia. Cuando levantó la vista y vio a Mateo, se quedó un segundo inmóvil,
como si la vida le hiciera un guiño. Mateo también se detuvo, y por una vergüenza que ya no era orgullo sino arrepentimiento, bajó la mirada, pero ella no lo atacó, no le cobró, solo dijo con una voz baja que parecía oración: «¿Llegaste?» «Gracias a Dios». Mateo quiso responder, pero la garganta no le obedeció. El doctor empujó una puerta con el codo y entraron a un pasillo más silencioso, donde los sonidos son más pequeños y pesan más. Un pitido rítmico lejano, pasos contenidos, un murmullo de médicos hablando en códigos que suenan como lluvia sobre techo. «Antes de entrar, necesito que firmes aquí. Es un consentimiento para un procedimiento si fuera necesario», explicó el doctor, y Mateo vio el papel como si fuera una lista de culpas. «¿Procedimiento? ¿Qué tan grave es?», preguntó, y al decir grave, se acordó de lo grave que había sido él con el anciano del 1900 autobús, con la gente, con su propio hermano. El doctor lo miró a los ojos, directo, sin drama. «Lucas es fuerte, pero está cansado. No es momento de discutir con la vida, es momento de estar». Mateo tomó el bolígrafo, la mano le sudaba, firmó torcido, como si su firma por fin se pareciera a su interior. «¿Puedo verlo ya?», insistió, y el doctor asintió. Avanzaron 2 pasos más, y entonces ocurrió algo que nadie supo explicar, pero todos sintieron. La tensión del pasillo, esa electricidad de miedo que flota en hospitales, bajó un grado, como si alguien hubiera apagado un zumbido. Mateo giró la cabeza y lo vio. Jesús estaba ahí a unos metros, la túnica clara impecable bajo las luces frías, el manto rojo cayendo sobre su hombro como una llama quieta, sin llamar la atención de forma extraña, pero imposible de ignorar. No había espectáculo, solo presencia. La enfermera, al pasar, miró hacia donde estaba Jesús y se persignó con un respeto natural, sin preguntas. Mateo tragó saliva y por primera vez desde el autobús, su voz salió sin máscara. «¿Viniste, de verdad?» Jesús se acercó despacio, y aunque el pasillo seguía lleno de gente, parecía que para Mateo el mundo se hizo un poco más ancho. «No vine a perseguirte, Mateo», dijo Jesús con serenidad. «Vine a sostenerte mientras haces lo correcto». «Tengo miedo», confesó Mateo, y esa frase le dolió porque se sintió pequeña, pero también se sintió honesta. Jesús no lo ridiculizó. «El miedo no te hace malo. Lo que haces con tu miedo, eso te define». El doctor carraspeó, no como interrupción, sino como recordatorio de urgencia. «Mateo, es aquí», y señaló una puerta. Mateo miró a Jesús como buscando permiso, como buscando fuerza, y Jesús inclinó la cabeza, como diciendo: «Entra». Mateo empujó la puerta con manos torpes, y el aire cambió. El cuarto era más cálido, más silencioso, con un zumbido suave de máquinas y una lámpara pequeña encendida como vela moderna. En la cama estaba Lucas, su hermanito, más pequeño de lo que Mateo recordaba, la piel pálida por la luz, los ojos miel enormes brillando con una valentía que no correspondía a su cuerpo cansado. Tenía el cabello castaño revuelto, una manta azul hasta el pecho y en su muñeca una pulsera con letras negras. Al verlo, Lucas sonrió, una sonrisa que no pedía nada y aún así lo pedía todo. «Matt, sabía que ibas a venir», dijo con voz bajita, y esa confianza le rompió algo adentro a Mateo. «Perdóname, Lu», soltó Mateo de golpe, caminando hasta la cama. «Perdóname por no venir, por hacerme el fuerte, por ser un idiota». Lucas levantó una mano débil y la apoyó en la de Mateo, apretando con la poca fuerza que tenía, y su mirada fue más sabia que la de muchos adultos. «¿Te peleaste otra vez con alguien?», preguntó, como si el corazón de su hermano le importara más que su propio malestar. Mateo quiso mentir, pero ya no pudo. Miró hacia la puerta, y ahí estaba Jesús, quieto, con esa paz firme, mirando a Lucas como quien conoce su nombre desde siempre. Mateo respiró hondo y dijo la verdad. «Fui malo con un señor, lo humillé, y después te recordé». Lucas frunció apenas el ceño, no para condenar, sino para entender. «¿Y lo arreglaste?», preguntó. Mateo bajó la cabeza, y una lágrima se le escapó sin permiso, cayendo sobre la sábana como una gota pesada. «Todavía no sé cómo», admitió. Lucas sonrió de nuevo, lento, y con una sencillez que parecía milagro dijo: «Empieza por aquí, quédate». Jesús dio un paso, lo justo para que su voz llegara sin invadir,
y habló con suavidad. La reparación no siempre es una escena grande, Mateo. A veces es una presencia fiel. El monitor marcó un ritmo constante. El cuarto respiró y Mateo se acercó más, hasta que su frente casi tocó la mano de Lucas. «Te lo prometo», susurró Mateo, y esta vez la promesa no sonó a orgullo, sonó a rendición. El doctor entró despacio con una carpeta, miró a Lucas, luego a Mateo, y su tono se volvió urgente pero humano. «Mateo, necesito hablar contigo afuera un momento. Es importante». Lucas apretó la mano de Mateo con un gesto mínimo, como si también supiera lo que venía, y antes de que Mateo se levantara, Lucas dijo algo que lo dejó clavado. «Matt, si pasa algo, no te vuelvas duro otra vez». Mateo abrió la boca para decir, «No digas eso», pero Lucas ya lo estaba mirando con esa calma valiente. Y Jesús, desde la puerta, sostuvo a Mateo con la mirada como quien te impide caer. Mateo salió al pasillo con el doctor, sintiendo que cada paso era una decisión, y cuando el médico cerró la puerta detrás de ellos y bajó la voz para decirle lo que necesitaba saber, Mateo escuchó una palabra que le heló la sangre y le hizo buscar a Jesús con desesperación, porque entendió que la verdadera prueba no era un asiento. Era si iba a seguir huyendo cuando la vida le pedía quedarse. El doctor cerró la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera lastimar, y bajó la voz hasta convertirla en verdad cruda. «La palabra es sí». Mateo sintió que se le aflojaban las rodillas, como si el pasillo inclinado lo empujara hacia atrás, y por instinto buscó con la mirada el manto rojo, como quien busca una mano en medio del agua. Jesús estaba a pocos metros, quieto bajo las luces blancas, túnica clara como si la limpieza fuera su idioma, manto rojo cayendo sobre el hombro, con una calma que no negaba la gravedad, y aún así Mateo no se atrevió a correr hacia él, porque el doctor seguía hablando rápido, con esa mezcla de ciencia y humanidad que se aprende viendo demasiado dolor. «Lucas está luchando, pero hoy su cuerpo se cansó más de lo que esperábamos. Necesitamos trasladarlo, ajustar tratamiento, quizás sedarlo para que descanse, y necesito tu autorización para actuar sin perder tiempo». La palabra autorizar le sonó a adulto, a responsabilidad, a algo que él siempre evitó escondiéndose detrás de la frase «yo mando», sin mandar nada importante. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó Mateo, como si todavía pudiera pasarle el peso a alguien, y el doctor negó con la cabeza. «La hemos llamado muchas veces». «No contesta. Tu hermano solo pidió por ti». Ese solo le clavó a Mateo una imagen. Lucas mirando la puerta una y otra vez, esperando, y la vergüenza le subió por el cuello como fiebre. Mateo tragó y la voz le salió rasposa. «Hago lo que sea», y el doctor le puso una carpeta frente al pecho, señalando con el dedo. «Entonces firma aquí, aquí y aquí, y mírame. Cuando entres, no le prometas magia, prométele presencia». Mateo tomó el bolígrafo, y al apoyar la punta en el papel, le tembló la mano. Pero esta vez no se detuvo. Firmó como si cada letra fuera un paso de regreso, y al terminar, levantó la vista buscando a Jesús, desesperado por no romperse. Jesús se acercó lo suficiente para que Mateo sintiera que no estaba solo, y su voz llegó sin prisa, como si pudiera ordenar el caos sin tocarlo. «No necesitas controlar el resultado para ser fiel en el proceso». Mateo apretó los labios, tragándose el llanto, y susurró: «Tengo miedo de perderlo, tengo miedo de ser tarde otra vez». Y Jesús, firme y suave, respondió: «Llegar tarde duele, pero quedarse tarde salva». El doctor ya caminaba hacia el control de enfermería y Mateo lo siguió, pero en ese mismo instante aparecieron sus dos amigos empapados, los mismos del autobús, con el celular en la mano como si fuera una bomba. El que había grabado tenía la cara pálida, ojos rojos, y dijo en un hilo de voz: «Mateo, el video se hizo viral. La gente lo compartió por todos lados. Hasta aquí están hablando». Y un guardia del hospital los miró con ceño fruncido, porque el chisme también entra por urgencias. Mateo sintió la tentación de explotar, de culparlos, de mandar, de humillar otra vez, pero al mirar a Jesús detrás de ellos, inmóvil y sereno, entendió que esa reacción era la puerta de la misma oscuridad. «Bórralo», ordenó Mateo, pero sin grito, como una urgencia limpia. «Bórralo ya». El amigo movió el dedo temblando. «Ya está en todas partes, bro. Aunque lo borre,
Ya, Mateo cerró los ojos un segundo, y Jesús dijo apenas, como un hilo que lo sostiene: la verdad no se borra, se repara. La enfermera del uniforme azul, ahora con su placa que decía Valeria, se acercó con pasos rápidos y mirada firme, y sin conocer toda la historia, puso orden como quien apaga un incendio con voz clara: señores, afuera, aquí no se graba, aquí no se. Y tú, le dijo a Mateo bajando el tono, tu hermano te necesita, no tu orgullo. Esa frase le dolió porque era exacta. Mateo miró a sus amigos y por primera vez no quiso impresionarles. Quiso salvar algo real. Váyanse a la sala de espera y no hablen. Si quieren ayudar, recen, si saben cómo. Uno quiso responder con burla, pero al ver el rostro de Mateo, ya sin máscara, con ojos húmedos y mandíbula apretada, solo asintió y se apartó. Valeria lo condujo por el pasillo, pasando puertas con nombres, pasando miradas cansadas, y Mateo sintió que el hospital entero era una prueba donde nadie aplaude, pero Dios mira. Antes de entrar al área de cuidados, un letrero de «Solo personal autorizado» los detuvo, y el doctor dijo: «Un minuto, Mateo, debo preparar el traslado», pero Lucas estaba detrás de esa puerta, y Mateo escuchó, como si el sonido atravesara paredes, una voz pequeña llamándolo. Matt, apenas un susurro, suficiente para que su corazón se partiera en dos. Mateo dio un paso hacia la puerta y en el vidrio vio su reflejo, el mismo chico de cadena brillante, pero ahora con ojos de alguien que entiende. Giró la cabeza buscando a Jesús y lo vio al final del pasillo, manto rojo encendido bajo luces frías, mirándolo como si le dijera sin palabras: elige. Entonces Valeria lo tomó del brazo y le soltó algo que lo dejó paralizado más que: Uzi, antes de que entres, hay un hombre preguntando por ti. Dice que viene del autobús y que necesita que le devuelvas algo que no es un asiento. Valeria apretó el brazo de Mateo con esa mezcla de prisa y cuidado que solo tienen los que trabajan rodeados de urgencias, y repitió, como si quisiera que él entendiera el peso real: un hombre preguntando por ti, dice que viene del autobús y que necesita que le devuelvas algo que no es un asiento. Mateo miró la puerta de Lucas. Escuchó otra vez aquel Matt apagado detrás del vidrio, y el instinto le gritó: «Entra, corre, huye de todo», pero la voz del doctor desde el fondo del pasillo lo trajo a tierra. «En 2 minutos lo movemos, Mateo». Y esos 2 minutos sonaron como un reloj que no perdona. Mateo tragó. Clavó la vista en Jesús al final del pasillo. Túnica clara, serena bajo las luces frías, manto rojo cayendo sobre el hombro como un fuego quieto, y Jesús no le hizo señas, no lo empujó, solo lo sostuvo con la mirada, como quien dice sin palabras: «Haz lo correcto sin dejar de amar». «¿Dónde está ese hombre?», preguntó Mateo, y Valeria señaló hacia la sala de espera cercana, donde el murmullo de familiares y máquinas expendedoras se mezclaba con el olor a café quemado. Mateo avanzó con pasos tensos, sintiendo que cada segundo era una moneda que se le caía de los bolsillos, y al girar el pasillo lo vio: un hombre de unos 43 años, piel trigueña curtida, hombros anchos, manos manchadas de pintura seca, como si la vida lo hubiera usado de brocha, barba de sombra, gorra apretada entre los dedos. Tenía una chaqueta vieja con manchas blancas y azules, y en los ojos un cansancio que parecía heredado. Cuando levantó la mirada, Mateo sintió una punzada rara porque esos ojos, oscuros y profundos, se parecían demasiado a los suyos. El hombre dio un paso inseguro, como quien no sabe si lo van a abrazar o a golpear, y dijo el nombre de Mateo con una voz que no intentaba ser fuerte: «Hijo». Esa palabra, la misma que le había dolido en el autobús, ahora se le clavó como una llave girando en una cerradura vieja. «No me digas así», soltó Mateo por reflejo, y su tono quiso ser duro, pero le salió roto. El hombre bajó la gorra, respiró hondo, y Mateo lo reconoció por completo. Saúl Andrade, su padre, el mismo que en su memoria siempre estaba parado con el pecho inflado y la frase «no seas débil», lista como martillo. Pero ahora estaba ahí, más pequeño, más humano, como si la lluvia del autobús y los pasillos del hospital le hubieran quitado la armadura. «Yo te vi en el bus», dijo Saúl, mirando al suelo un segundo y luego levantando la vista con una vergüenza que casi suplicaba. «Vi lo que hiciste
y vi a ese señor y supe que Dios te estaba alcanzando. Mateo apretó los puños, y el viejo enojo quiso subir como incendio. ¿Y a ti qué te importa? ¿Dónde estabas cuando Lucas me pedía que no lo dejara solo? ¿Dónde estabas cuando mamá se fue? ¿Dónde estabas cuando yo aprendí a hacerme duro para no romperme? Saúl tragó saliva, y esa saliva pareció pesarle años. Aquí, dijo al fin, señalando con la barbilla hacia el pasillo de Lucas. Yo he estado aquí, con tu hermano, noches enteras. Y no te lo dije porque pensé que no te importaba, porque cada vez que te buscaba, me mirabas como si yo fuera el motivo de tu vergüenza. Mateo se burló con un sonido seco, pero los ojos ya no le obedecían. ¿Y ahora sí te importo porque me viste en un video? Escupió, y Saúl negó rápido como si esa idea lo lastimara. No, me importas porque Lucas te ama, y porque hoy entendí que yo también te debo una devolución. Mateo frunció el ceño, confundido y furioso. ¿De qué hablas? Y Saúl extendió la mano temblorosa no para tocarlo, sino para mostrarle algo. Una pulsera de hospital extra, doblada como si la hubiera guardado de recuerdo, y encima un papelito arrugado con un dibujo infantil, un garabato de 3 figuras tomadas de la mano. En la parte de arriba, con letras torcidas, decía «Familia», y Mateo sintió que el estómago se le hundía porque ese dibujo era de Lucas. «Me lo dio ayer», dijo Saúl, y su voz se quebró apenas. Me dijo, «Dáselo a Mateo. Si viene, si no viene, guárdalo para cuando aprenda». Mateo se quedó helado porque Lucas lo había esperado incluso en su ausencia. Saúl apretó la gorra contra su pecho y soltó sin excusas bonitas. «Yo no vine a pelear por tu respeto con gritos. Vine a pedirte que me devuelvas algo que yo mismo te robé. Tu capacidad de sentir sin volverte cruel». Mateo abrió la boca para contestar con sarcasmo, pero se le atoró. Fue entonces cuando una presencia calmada se acercó sin ruido, como si el mismo pasillo la dejara pasar. Jesús quedó a un costado, túnica clara, manto rojo, mirada firme que no condena pero sí ilumina, y el aire pareció aflojarse. Saúl lo miró y se le humedecieron los ojos de golpe, como si reconociera a alguien que había visto, en sueños o en culpas, y bajó la cabeza con un respeto involuntario. Mateo, con el pecho subiendo y bajando, susurró sin querer. Él me dijo que había una promesa. Y Jesús habló suave, exacto. La promesa era que ibas a cambiar cuando el dolor te tocara. Hoy el dolor te está tocando, pero no para destruirte, sino para devolverte. Saúl tragó de nuevo, y por primera vez Mateo lo escuchó sin la voz del resentimiento encima. Yo te enseñé a mandar, hijo, pero no te enseñé a amar. Te hice creer que la dureza era fuerza, y te salió crueldad. Mateo sintió que esa frase le arrancaba una verdad que él mismo había escondido. Yo no quería ser así, confesó Mateo, casi en un hilo. Pero cuando todos te miran, cuando sientes que si no aplastas, te aplastan, y Jesús lo interrumpió con calma, el amor no aplasta. El amor se levanta. Saúl dio un paso hacia Mateo despacio, con miedo de romper algo frágil, y dijo, vi cómo empujaste a ese anciano, y me vi a mí mismo empujándote a ti toda tu vida. No con manos, con palabras. Por eso vine a pedir perdón y a darte la oportunidad de no repetir mi pecado. Mateo lo miró y por un instante quiso gritarle todo lo que le faltó, todo lo que le sobró, pero la imagen de Lucas con la mano buscando el aire lo atravesó como una flecha silenciosa. No sé perdonar, murmuró. Y Saúl asintió con una tristeza honesta. Yo tampoco supe, hasta que Lucas me enseñó. Jesús miró a ambos y su voz fue como una línea recta en medio del caos. El perdón no borra lo que pasó, rompe lo que se iba a repetir. Mateo sintió que se le aflojaba la garganta y sin planearlo las lágrimas le bajaron por la cara. Las limpió con rabia, pero ya no era rabia contra otros, era rabia contra el tiempo perdido. En el bus, yo devolví el bastón, dijo Mateo respirando fuerte, pero siento que no devolví nada. Saúl levantó la mano y en vez de señalarlo, se señaló a sí mismo. Entonces, devuelve esto, tu honestidad, tu presencia, tu humildad. Jesús no aplaudió, no sonrió grande, solo estuvo, como si ese simple paso ya fuera un milagro suficiente. Mateo miró el dibujo de Lucas y se le quebró la voz. Perdóname, le dijo a su padre, y el perdóname salió sin condiciones, por odiarte,
por hacerme el grande para no sentirme el niño que te necesitaba. Saúl soltó un sollozo pequeño, de esos que los hombres esconden, y respondió, perdóname tú, por haberte enseñado a ganar peleas y no a ganar el alma. Se quedaron un segundo frente a frente, temblando sin saber si abrazarse, y Jesús dio un paso mínimo, lo justo para que su presencia fuera puente, no empuje. Saúl se acercó y apoyó una mano en el hombro de Mateo, pesado como años y cálido como regreso, y Mateo no lo apartó. Justo entonces, desde el pasillo de Lucas, se escuchó la voz del doctor más fuerte, cortando el momento con urgencia. Ahora, traslado. Valeria apareció corriendo, con una carpeta y una mirada que no tenía tiempo para discursos. Mateo, solo uno puede entrar antes de que lo lleven, solo uno. Y esa palabra uno cayó como piedra. Mateo giró la cabeza hacia la puerta de Lucas, luego hacia su padre, luego hacia Jesús, y sintió que la vida le estaba poniendo otra silla enfrente, no de plástico, sino de destino, mientras Valeria añadía sin suavizar porque no podía, decidan ya quién entra con Lucas. Mateo se quedó inmóvil con la palabra uno clavada en el pecho, como si el pasillo entero lo empujara a elegir entre dos. Culpas y Valeria, con los ojos firmes y el cansancio afilado de quien salva vidas sin tiempo para ternuras, repitió, no es por crueldad, es por protocolo. Decidan ya. Saúl apretó la gorra contra el corazón, tragando lágrimas como quien traga años, y susurró, entra tú, hijo. Lucas te llamó. Pero esa frase, entra tú, sonó extraña en la boca de un padre que antes solo decía, hazte duro. Mateo miró la puerta. Imaginó a Lucas esperando. Imaginó también a su padre pasando noches enteras sin aplausos. Y la vieja voz del orgullo quiso hablarle al oído. Que alguien más cargue esto. Pero otra voz, serena, sin gritos, se le metió más hondo. La mirada de Jesús, túnica clara bajo las luces frías y manto rojo como una brasa quieta, que no lo empujaba ni lo salvaba a la fuerza, solo le recordaba quién podía ser. Yo me pasé la vida quitando lugar, murmuró Mateo, casi para sí, recordando el asiento arrebatado, y hoy no voy a quitarlo. Hoy voy a tomar el lugar que me toca. Levantó la cabeza y miró a Valeria. Entro yo, dijo, pero sin arrogancia, como quien firma por fin su responsabilidad. Luego giró hacia Saúl y con una voz que le temblaba, añadió algo que le salió como una reparación. Y tú no te vas, te quedas aquí conmigo, sin huir. Cuando salga lo hacemos juntos. Saúl asintió rápido, la garganta cerrada, y le extendió el dibujo de Lucas con las 3 figuras tomadas de la mano. Mateo lo apretó como si fuera un salvavidas, y en ese instante Jesús dio un paso mínimo, lo suficiente para que Mateo sintiera que su espalda ya no estaba sola, y dijo con suavidad firme, no entras a ganar tiempo, entras a dar amor. Valeria abrió la puerta con un movimiento práctico, y el olor a cuarto hospitalario se derramó al pasillo, mezcla de limpieza y fragilidad. Rápido, Mateo, dijo el doctor desde adentro. Solo un minuto. Mateo cruzó el umbral y el sonido del pasillo quedó atrás, como si el mundo cerrara la puerta para obligarlo a mirar lo importante. Lucas estaba en la cama, más pequeño que antes, la manta azul hasta el pecho, ojos miel buscando. Y cuando vio a Mateo, una sonrisa débil le encendió la cara como una lámpara en tormenta. Matt, susurró Lucas, y esa sola sílaba le desarmó a Mateo la armadura completa. Mateo se acercó rápido, se sentó en el borde sin importarle la ropa mojada, y tomó la mano de Lucas con las 2 suyas, como si no quisiera que el mundo se lo llevara. Estoy aquí, estoy aquí de verdad, dijo, y su voz se quebró, pero no huyó del quiebre. Lucas parpadeó despacio, y miró el dibujo apretado entre los dedos de Mateo. Lo trajiste, murmuró, y Mateo asintió tragando. Sí, y lo voy a merecer. El doctor y Valeria se movían alrededor con prisa silenciosa, revisando cosas, preparando el traslado, pero Mateo ya no veía máquinas ni papeles. Veía a su hermano, veía los años que perdió, y de pronto, al lado de la puerta vio a Jesús, túnica clara, manto rojo, quieto como un faro. Lucas también lo vio, y sus ojos se agrandaron con una paz que no era de niño enfermo, era de alguien que reconoce algo hermoso. Matt, ¿lo ves?, susurró Lucas. Y Mateo sintió un escalofrío limpio al escuchar eso. Sí, dijo Mateo con una lágrima rodando sin permiso,
Lo veo. Lucas apretó un poco la mano de Mateo y dijo algo que lo dejó sin aire. Entonces, no te vuelvas malo cuando tengas miedo. Mateo cerró los ojos un segundo y la imagen del anciano en el autobús, el bastón tirado, las risas, el orgullo, todo se le vino encima como una ola de vergüenza. Abrió los ojos y sin pensar en quién lo oía, habló como si por fin se quitara el disfraz. Perdóname, Lucas, te dejé solo, si lastimé a un hombre bueno, si me hice cruel. Lucas negó suave, como si no quisiera cargar con condenas. No me pidas perdón con palabras, prométeme que vas a amar. Y Mateo, temblando, asintió. Te lo prometo, voy a amar, aunque me dé miedo, aunque me cueste, aunque tenga que levantarme de mí mismo. Jesús dio un paso hacia la cama, sin prisa, y su voz fue baja, pero tan clara que parecía ordenar el aire. Mateo, la fuerza no es dominar, la fuerza es servir. Mateo tragó, miró a Lucas y dijo lo que nunca había dicho con esa verdad. Hermano, cuando salgas de aquí, yo voy a estar, y si no sales hoy, yo también voy a estar. No voy a huir. Valeria lo miró un segundo, sorprendida por esa madurez repentina, y el doctor anunció, ya es momento. Mateo se inclinó y besó la frente de Lucas con delicadeza, como si el gesto pudiera sellar la promesa, y Lucas sonrió apenas. Matt, dile a papá que entre en el dibujo, susurró, y Mateo sintió que esa frase era un perdón para Saúl y una misión para él. Se lo digo, te lo juro, respondió, y Lucas, con la mirada fija en Jesús, soltó una última frase que hizo que a Mateo se le erizara la piel. Él no vino por el asiento, vino por nosotros. En ese instante, el pitido de un monitor cambió de ritmo por un segundo, no como milagro de circo, sino como una respiración que se ordena, y el cuarto pareció llenarse de una calma imposible en medio de la prisa. Mateo se giró hacia Jesús, buscando explicación, pero Jesús solo lo miró con compasión firme, como diciendo, no te distraigas, y Valeria tocó el hombro de Mateo. Sal ahora, para que lo llevemos. Mateo soltó la mano de Lucas a regañadientes, y mientras retrocedía hacia la puerta, Lucas lo siguió con los ojos, como quien se despide sin soltar, y justo antes de que Mateo saliera, Lucas susurró apenas, pero Mateo lo escuchó claro. Matt, el hombre del autobús, está aquí cerca, y tú le debes más que un lugar. Mateo salió del cuarto con la mano todavía sintiendo el calor frágil de Lucas, y la puerta se cerró detrás, como si el hospital le exigiera ahora vivir del lado donde no hay excusas. El doctor pasó a toda prisa, empujando la camilla rumbo a la UCI. Valeria caminaba al lado ajustando una sábana, y el pitido rítmico se fue alejando hasta volverse un eco que parecía latir dentro de Mateo. Saúl esperaba en el pasillo, apretando la gorra contra el pecho, y cuando vio la cara de su hijo, entendió sin palabras que la vida no estaba pidiendo orgullo, estaba pidiendo unión. Mateo le mostró el dibujo de Lucas con las 3 figuras tomadas de la mano, y se lo puso en la palma como si fuera una promesa que por fin se comparte. Lucas dijo, que entres en el dibujo si yo también, susurró. Y Saúl tragó fuerte con los ojos mojados, asintiendo una y otra vez, como quien por primera vez aprende a decir sí, sin gritar. Entonces, Mateo recordó el susurro de Lucas antes de salir. El hombre del autobús está aquí cerca, y tú le debes más que un lugar. Y ese más que un lugar le abrió en el pecho un espacio donde ya no cabía la soberbia. Al girar hacia la sala de espera, el golpe de realidad lo esperaba. En varios celulares se repetía su propia humillación convertida en espectáculo, su voz diciendo, «Levántate, este asiento es mío», los comentarios corriendo como fuego, y algunas personas lo reconocieron al instante. Una mujer con rostro cansado lo señaló con rabia contenida. «Es él», y un par de adolescentes levantaron el teléfono para grabarlo, buscando el segundo acto, el morbo del arrepentimiento, la caída final del villano. Mateo sintió el impulso de reaccionar como siempre, con dientes y cadena, pero la imagen de Lucas mirándolo con ojos miel lo frenó como una mano invisible. Respiró hondo, dio un paso al frente, y en vez de ordenar, bajó la cabeza. «Sí, soy yo», dijo con voz firme pero sin dureza, y lo que vieron fue vergonzoso. Yo fui cruel. Yo humillé a alguien que no lo merecía. Los teléfonos siguieron arriba un segundo,
como si no creyeran que el monstruo puede hablar con verdad. ¿Ahora vienes a hacerte el santo?, soltó un hombre desde una silla, escupiendo desprecio, y Mateo levantó la mirada sin pelear. «No, vengo a hacerme responsable», respondió. Y ese tono quieto cambió algo en el aire, porque ya no sonaba a estrategia, sonaba a transformación. Saúl dio un paso atrás, dejando a Mateo enfrentar su consecuencia, pero no se fue. Se quedó, cumpliendo el pacto silencioso de no huir. «Mi hermano está entrando a UCI», añadió Mateo, y la sala entera se quedó medio congelada, porque el hospital no perdona el show. Y si lo único que puedo hacer hoy es no ser el hombre que fui en ese bus, entonces voy a empezar ahora. Por favor, dejen de grabar, no por mi imagen, sino por la dignidad de todos los que sufren aquí. Algunos bajaron el celular por vergüenza, otros lo sostuvieron más fuerte por costumbre, y Mateo, sin levantar la voz, remató: «No les pido que me aplaudan. No lo merezco. Solo les pido que no conviertan el dolor en circo». Un silencio incómodo se extendió como una sábana, y una señora mayor, con rosario en la mano, murmuró: «Amén», casi sin pensarlo. Si esto te está tocando el corazón, escribe «Amén» en los comentarios, no por ruido, sino como una oración por Lucas. En ese momento, como si el pasillo también respirara, Mateo sintió una presencia a su derecha, y al voltear lo vio. Jesús estaba allí, sin imponerse, túnica clara bajo las luces blancas, manto rojo, sereno sobre el hombro, la mirada firme y tranquila que no acusa, pero tampoco deja mentir. Nadie alrededor pareció notar lo extraordinario, como si solo lo viera quien está listo para cambiar, y Jesús habló bajo: «Solo para Mateo, hoy no devuelves un asiento. Devuelves el honor, el tuyo, el de tu padre, el de los que ignoraste cuando podías ayudar». Y Mateo tragó, porque esa frase no lo acarició, lo enderezó. ¿Dónde está el hombre del autobús?», susurró Mateo, y Jesús no respondió con direcciones, respondió con sentido: «Está donde la compasión hace falta. Sígueme», dijo con la serenidad de quien no corre pero siempre llega. Mateo lo siguió unos pasos por el corredor, pasando una máquina expendedora que zumbaba como insecto, pasando carteles de «Respete el silencio», y allí, en un banco de la antesala de UCI, vio otra escena que lo atravesó. Un anciano con abrigo gastado, mojado por la lluvia, de pie con el bastón entre las manos, mientras un hombre elegante de traje claro y reloj caro le reclamaba el lugar con la misma soberbia que Mateo había usado. «Señor, necesito sentarme, muévase», decía como si la vejez fuera estorbo. Mateo se quedó duro, porque fue como mirarse en un espejo cruel, y antes de que el viejo orgullo lo tentara a quedarse callado, recordó a Lucas: «No te vuelvas malo cuando tengas miedo». Entonces Mateo avanzó y su voz salió clara, sin grito pero sin temblor: «No, ese asiento no se exige, se ofrece». Y al decirlo sintió que algo se rompía por dentro, no en dolor, sino en libertad. El hombre del traje lo miró con desprecio y luego lo reconoció. «Ah, tú eres el del video, qué conveniente tu actuación». Soltó, y Mateo respiró hondo. «No es actuación, es arrepentimiento», respondió. Y sin pedir permiso se quitó su chamarra, la dobló con cuidado y la puso sobre los hombros del anciano, como si le devolviera dignidad con un gesto sencillo. El hombre del traje se puso rojo de ira, pero en ese instante una voz femenina se escuchó desde el fondo del pasillo, helada y conocida: «¿Mateo?». Y Mateo se volteó y vio a una mujer de unos 40, piel clara, cabello arreglado con prisa elegante, abrigo caro y ojos duros como si el dolor le hubiera enseñado a no sentir. Su madre avanzó mirando alrededor con desesperación y culpa mal escondida, y cuando se plantó frente a él, soltó la pregunta que cayó como martillo sobre todo lo que estaba tratando de sanar: «¿Dónde está Lucas? ¿Y qué hiciste ahora?». La madre de Mateo se quedó plantada frente a él con el abrigo caro brillando bajo las luces del hospital, el maquillaje intacto como máscara de guerra y los ojos duros como si la culpa se hubiera convertido en hielo. «¿Dónde está Lucas? ¿Y qué hiciste ahora?». Lanzó sin bajar el volumen y varias miradas se giraron, porque en un pasillo de UCI cualquier palabra pesa el doble. Mateo sintió el viejo impulso de responder con soberbia, de atacar antes de ser atacado, pero la mano del anciano sobre el bastón,
esa figura empapada con mirada tranquila y la presencia de Jesús a un costado, con su túnica clara y el manto rojo sereno sobre el hombro, lo anclaron a la verdad. Respiró hondo, miró a su madre sin odio y dijo despacio, como quien se levanta por dentro: Lucas está en UCI, y lo único que hice hoy fue dejar de huir. La madre frunció el ceño, como si no reconociera esa voz sin veneno. No me hables con frases bonitas, Mateo. Necesito hechos. Y Mateo asintió. Hecho 1. Llegué. Hecho 2. Me quedo. Hecho 3. Hoy entendí que el dolor no me da derecho a ser cruel. La madre lo miró de arriba abajo. Vio el dibujo de Lucas en su mano. Vio a Saúl unos pasos atrás con los ojos húmedos y la gorra apretada contra el pecho. Y su boca tembló apenas, traicionada por una emoción que no quería mostrar. ¿Y ese hombre?, preguntó señalando al anciano al que Mateo le había puesto la chamarra, y el hombre de traje que había exigido asiento quiso meter presión con desprecio. Señora, su hijo está armando un teatro, yo solo pedí sentarme y él... Pero Mateo lo cortó sin gritar, con una firmeza nueva. Usted no pidió, usted exigió, y hoy yo no voy a dejar que la dignidad de nadie se negocie. El hombre de traje dio un paso hacia él, listo para humillar como en redes. ¿Me vas a dar clases tú? ¿El del video? Soltó, y algunas personas contuvieron el aire esperando el choque, pero Mateo no se movió ni un centímetro. Solo respondió mirándolo a los ojos. Sí, soy el del video, y precisamente por eso sé lo que se siente ser el que humilla, y lo que cuesta dejar de serlo. El hombre se quedó sin frase por un segundo, y ese segundo fue justicia, porque por primera vez su poder no funcionó. La madre de Mateo apretó los labios, buscando todavía a quién culpar. Tu hermano está así por tus tonterías, por andar en la calle, por... Y Saúl por fin avanzó, no con gritos, sino con verdad. Basta, Clara, dijo con voz ronca. Lucas está así porque está luchando, no porque Mateo sea tu saco de culpa. Clara volteó a verlo como si no esperara que él la enfrentara sin violencia, y Saúl añadió, mirándola directo: yo estuve ya aquí noches enteras y tú no contestaste. Hoy no vienes a acusar, vienes a amar o te quedas fuera del dibujo. Esa frase, fuera del dibujo, le pegó a Clara como una bofetada limpia, porque el dibujo de Lucas estaba ahí, arrugado pero vivo, y en ese instante el anciano levantó la mirada y la sala se quedó extrañamente quieta, como cuando cae una verdad y nadie sabe si hablar. Mateo, todavía con el corazón en la garganta, se inclinó hacia su madre y bajó la voz. Mamá, yo te odié por irte, me hice duro para no extrañarte, y de esa dureza salió mi crueldad. Pero hoy no voy a perder a Lucas por seguir peleando con sombras. Clara tragó saliva, y por primera vez su mirada se quebró, no de debilidad, sino de cansancio. Yo no supe volver, confesó casi sin sonido, y esa admisión le cambió el rostro más que cualquier lágrima. Entonces Jesús dio un paso, sin imponerse, su túnica clara como amanecer en un pasillo frío y el manto rojo como un recordatorio de amor firme, y habló con esa calma que no humilla, pero tampoco permite mentiras. Clara, regresar no es entrar con orgullo, es arrodillarse con sinceridad. La madre abrió los ojos, como si esa voz le tocara un recuerdo antiguo. Miró al anciano, miró a Jesús, y algo dentro de ella se deshizo. ¿Quién es usted?, preguntó temblando. Y el anciano, el mismo que parecía empapado, acomodó la chamarra sobre sus hombros, y al moverse, dejó ver por debajo, por un instante, la misma túnica clara y el mismo manto rojo, como si la misericordia se vistiera de sencillez y a la vez de gloria. No hubo luces raras ni show, solo una paz que cayó como manta sobre un niño enfermo, y Clara se llevó la mano a la boca, porque supo sin que nadie se lo explicara. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban, pero Jesús lo sostuvo con la mirada y dijo: no vine por un asiento, vine por esta familia. En ese momento el doctor apareció por el pasillo, sudando bajo la bata, con una carpeta en la mano y una expresión que todos temieron leer, pero su voz no fue sentencia, fue esperanza sobria. Lucas está estabilizándose, el traslado fue bien, aún es delicado, pero respondió, y preguntó si ustedes estaban juntos. Mateo se llevó la mano al pecho como si le hubieran devuelto el aire. Saúl soltó un sollozo que ya no quiso esconder, y Clara, por primera vez, dejó caer la máscara.
¿Puedo verlo?, dijo con la voz rota, y Mateo la miró largo midiendo años de abandono, y en vez de castigarla con su herida, eligió algo más grande. Sí, respondió, pero vas a entrar como mamá, no como juez. Clara asintió temblando, y antes de moverse, miró a Mateo como si lo viera por primera vez. Hijo, dijo apenas, y Mateo ya no se quemó con esa palabra, la sostuvo. El hombre de traje bajó la mirada, incómodo en su propia soberbia, y sin que Mateo lo buscara, se hizo a un lado. Valeria pasó cerca, cansada pero sonriendo con un brillo de victoria humana, y murmuró: «Eso, así se salva», mientras Jesús, sereno, observaba como quien planta una semilla y no necesita aplausos. Mateo tomó el dibujo, dibujó con el dedo un espacio junto a las figuras y se lo mostró a su padre y a su madre. «Aquí entramos los tres, y aquí entra el respeto que le debemos a todos, empezando por los que nadie mira», dijo, y luego se giró hacia el anciano, inclinó la cabeza con humildad real. «Perdóneme, no solo por hoy, por lo que fui». Y el anciano sonrió con una ternura que parecía eterna, y la voz de Jesús, suave como brisa y firme como roca, selló la lección. El que se levanta para servir, encuentra su lugar. Si esta historia te estremeció, comenta «Me levanto». Para que esa decisión también sea tuya, deja tu like y suscríbete para seguir viendo historias que sanan el corazón. Y ahora mismo, toca el video que aparece en la pantalla porque te va a gustar tanto como este. Y no lo olvides, el verdadero milagro no es que alguien te ceda un asiento, es que Jesús te enseña a levantarte por amor.